Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, profe. Ok, listo. Joseph, ¿cómo estás? Una pregunta. Señora, ¿Ustedes fueron asignados o seleccionaron el ejercicio A1? yo seleccioné la letra A. Ok, listo. Sí, es que hoy vamos a explicar solamente el desarrollo del ejercicio 1A. Entonces, quiero como asegurarme que quienes se conecten sean como conscientes de eso. Em, Joseph, ¿tú estás conectado desde dos computadores? No, señora, desde uno, pero me aparece doble, doble conectado. No sé. Es que yo tengo un Mm, problema con el corriente institucional, entonces no sé si sea por eso. Es como que las credenciales se cruzan. Pero sí, aquí me aparece doble, o no sé si uno de esos no seré yo. Pues no sabría. Porque sí, en este momento aparezco solo yo, profe. Sí, sí. O sea, sí dice que somos tres conectados, pero son dos Joseph, o sea, uno, que estás conectado dos veces. Sí, exactamente, sí. Ok, listo. Entonces, bueno, tú ya te has inscrito y has registrado asistencia para las citas de hoy. No, señora, yo estuve hoy poniendo avances en el foro y Ok, ahí salía que hoy había clase y otras fechas. sí. Entonces había un link y pues por ese link me conecté. Bueno, listo, pero entonces porfa ingresa a tu campus virtual y te inscribes para que registres asistencia en este encuentro. Ah, bueno, pues espérate un momento. ¿Listo, profe? Listo, dame un segundo ya. Bueno, vamos a esperar 2 minuticos que se conecten y iniciamos a las 6 en punto, porque igual si se conectan poquitos estudiantes, pues alcanzo como a subir hoy mismo la grabación al foro. Tengo proyectado 58 estudiantes, pero no creo que se conecten los 58. Listo, profe. Eso sí, algo esperando. Listo, ya hablamos.
Listo, Joseph, Gary, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me confirmas si me escuchas, porfa? Buenas tardes, había escrito por el chat, pero sí, sí escucho. Ok, Listo. listo. Perfecto. Bueno, entonces, Lady, buenas tardes. Lady Milena, por favor, me confirma si firmaste asistencia. Hola, Fefe, buenas tardes. No, todavía no. Ya, ya lo estoy haciendo. Dale. Ujú. Ya. Ya, Fefe, ya lo hice. Ya confirmo. Listo, perfecto. Bien, bueno chicos, buenas tardes. Entonces ya vamos a dar inicio a estas CIPAs de la tarea número 3. Como bien les mencioné en los correos anteriores y desde la semana pasada, em, teniendo en cuenta que el desarrollo del ejercicio uno no es el mismo para todos, sino que cada uno de ustedes en sus grupos debe seleccionar una letra. En algunos foros, pues me tocó ingresar y asignar las letras a aquellos compañeros que, pues ya con 2 semanas de habilitada la actividad, pues no habían participado ni realizado la selección correspondiente. El hecho es que cada uno de estos CIPAs o estos espacios de atención que vamos a tener o que voy a tener con ustedes en el transcurso de la semana va a estar destinado a una letra puntual. Entonces, hoy, martes 14 de octubre, vamos a trabajar con el desarrollo del ejercicio 1 de la letra A. Bien, la idea es que, pues bueno, asistieron 3, Joseph, Gary y Lady. Me confirmen si efectivamente tienen asignada la letra del ejercicio 1A. De lo contrario, sí, pues por cuestiones de práctica, creo yo. Si se quieren quedar, con mucho gusto, pero si no, los invito a que revisen el cronograma y de acuerdo a la letra seleccionada, pues asistan al evento de las CIPAS. ¿Listo? Bueno, en un segundo, porfa. Bien. Entonces, me confirman, por favor, si ven mi pantalla. Ahora sí se ve. Sí, profe, ahí ahora sí. Listo. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es no desarrollar de manera completa, pero pues sí dar unas indicaciones sobre cómo se desarrolla el ejercicio número A. eh, pero pues primero podemos iniciar escuchándolos a ustedes si han tenido algún inconveniente con el desarrollo del ejercicio o si ya lo hicieron y quieren reforzar algún tema. Hasta donde tengo entendido, ya los que han participado, por lo menos hasta el día de ayer, tienen toda la retroalimentación hecha. ¿Alguno tiene algo que comentar antes de iniciar? Por mi lado, una señora. Listo, perfecto. Bueno, entonces voy a pasar aquí. Vamos a dar lectura
al enunciado. Dice, una persona de masa M igual a 70 kilogramos se encuentra sobre una balanza dentro de un ascensor. La balanza mide la fuerza normal que actúa sobre la persona, es Profe, qué decir, su pena. peso aparente. Dime. No vemos la pantalla, o yo no la veo. Yo la veo, pero está en como en la presentación donde dice CIPAS Tarea 3 Física General, está como oficiada ahí. Ah, ok. Listo. Ahora ¿Ahí sí. ya? Ya. ¿La ven completa o la ven? Ahí está bien, profe. Sí, está bien. Listo. Entonces, pues estoy leyendo el enunciado. ¿Ustedes ya han trabajado sobre el ejercicio? ¿Saben más o Sí, menos de qué señora, se trata? pero a mí me quedó algo mal. Listo, perfecto. Entonces aquí lo vamos a ver. Voy a iniciar otra vez retomando la lectura del enunciado. Situación 1. Una persona de masa M de 70 kilogramos se encuentra sobre una balanza dentro de un ascensor. La balanza mide la fuerza normal que actúa sobre la persona, es decir, su peso aparente. A continuación se muestra la gráfica de la velocidad del ascensor en función del tiempo durante un trayecto dividido en 3 tramos. Durante todo el trayecto el ascensor va subiendo. Y entonces, ¿qué pasa? Nos muestran una figura. Dentro de esa figura tenemos por un lado la representación pictográfica de lo que sería la persona en la báscula y en el ascensor, ¿cierto? Y por el otro lado, pues tenemos la representación gráfica de la velocidad de ese ascensor respecto al tiempo en 3 estados o en 3 momentos o en 3 tramos diferentes. Bien, ¿qué nos dice? Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la persona en cada tramo del movimiento del ascensor. A partir de ello, formule las ecuaciones de movimiento aplicando la segunda ley de Newton y determine el valor que indica la balanza en cada tramo, considerando la aceleración correspondiente al ascensor. Bueno, entonces, para aquí ya tenemos claro que debemos analizar primero lo que sería la aceleración de nuestro sistema en cada uno de los tramos, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta que en la tarea 1 nosotros ya como vimos cómo son los comportamientos de un movimiento uniformemente rectilíneo y un movimiento uniformemente acelerado, eh, sabemos cómo se comporta una gráfica de la velocidad en función del tiempo para estos dos tipos de movimiento. Y aquí en esta gráfica tenemos esos dos movimientos combinados. Si recordamos, vemos que en los tramos de 1 y 3 vamos a tener un cambio de velocidad. Entonces, si ven que en la posición 1, en el tiempo 0, se tiene, perdón, en el tiempo, no en la posición, en el tiempo 0 segundos se tiene una velocidad inicial de 0. Y a medida que va pasando el tiempo, esta velocidad va incrementando. Cuando llegamos a 3 segundos, vamos a tener una velocidad de 6 metros sobre segundo. Eso quiere decir que hay un aumento de velocidad, por tanto, está la presencia de una aceleración. Caso contrario, en el tramo 2, vemos que independientemente del tiempo, puede ser en el segundo 3, en el segundo 4, en el segundo 5, 6, 7 o inclusive en el segundo 8, mantenemos la misma velocidad de 6 metros sobre segundo cuadrado. Esto que indica que no hay un cambio de velocidad, es decir, la velocidad es constante. El mismo valor de la velocidad a medida que va pasando el tiempo. Por tanto, cuando la velocidad es constante, decimos que la aceleración es igual a 0. Y para el tramo número 3, vemos también algo, y es que iniciamos en el tramo número 3 con una velocidad de 6 metros sobre segundo, pero a medida que va pasando el tiempo, por ejemplo, en el segundo 9, ya tenemos una velocidad un poco más pequeña de aproximadamente 4 metros sobre segundo. En el segundo número 10 tenemos una velocidad de aproximadamente 3 metros sobre segundo y en el segundo número 12 vemos que este ascensor vuelve a quedar en reposo con una velocidad de 0 metros sobre segundo. ¿Esto qué indica? Que efectivamente también hay una aceleración porque mi velocidad varía en función del tiempo, pero esta aceleración, como va disminuyendo la magnitud de la velocidad, pues se indica que la aceleración es negativa. Negativa diferente de 0, ¿listo? Es decir, como que va frenando, más o menos se podría decir. Bien,
Hasta ahí lo que hemos hecho es retomar como lo que ya habíamos hablado de los dos tipos de movimiento en la tarea 1. Entonces recordemos que esto es un movimiento uniformemente acelerado, que este de aquí sería un movimiento uniforme rectilíneo y que este de acá también sería un movimiento uniforme acelerado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señora. Listo, perfecto, bien. Entonces, de acuerdo al enunciado, nos piden que tenemos que considerar la aceleración en cada tramo del movimiento del ascensor. Quiere decir que yo sugiero primero que todo interpretar esta gráfica encontrando el valor de la aceleración en cada uno de los tramos. ¿Cómo lo hacemos? La aceleración se define como el cambio de la velocidad en función del tiempo. Y acá tenemos esta expresión que también la utilizamos en la tarea anterior. Entonces podemos decir que aceleración 1, que va a ser la aceleración en mi tramo número 1, va a ser igual a ¿quién? A la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo final menos mi tiempo inicial. Pero ¿quién es el tiempo final y quién es el tiempo inicial? ¿Quién es la velocidad final y quién es la velocidad inicial? La velocidad final y el tiempo final, pues es el valor o la pareja coordenada en esta gráfica que me representa justo cuando se va a terminar el tramo 1. Entonces, aquí, para este primer tramo, la velocidad inicial sería 0 y el tiempo sería 0. Entonces, tenemos que este valor de la velocidad inicial es 0, este valor del tiempo es igual a 0. ¿Y qué nos queda? Nos queda que el valor de la velocidad final va a ser 6, porque ahí es donde se determina el tramo número 1, entonces es Profe, perdón, 6 una pregunta. metros sobre segundo. Dime. ¿Su merced está escribiendo algo? Sí, No, o sea, solo tengo la gráfica ¿no lo y están viendo? dice la fórmula, pero no veo nada escrito. O sea, solo te escucho Sí, explicar. deme un segundo a ver qué. Voy a dejar de compartir. Ahí, Ah, y ahora sí, profe. ¿sí? Ok. Ok, Bueno, gracias. sí. Bueno, entonces, repitiendo, lo que estoy haciendo es reemplazando los valores de la velocidad final y el tiempo final para el tramo 1. Entonces, vemos que aquí se acaba el tramo 1 y que cuando se acaba, este ascensor tiene una velocidad de 6 metros sobre segundo y han transcurrido 3 segundos. Entonces, digo que la aceleración en el tramo 1, que la llamé A sub 1, es igual a 6 metros sobre segundo dividido 3 segundos. ¿Y eso cuánto me da? Dos. Como somos 3, nos queda más fácil la interacción. Listo, 2 metros sobre segundo cuadrado. Bien. Ahora, de la misma manera, pues procedemos a desarrollar o a encontrar el valor de la aceleración en el tramo 2, que aunque ya sabemos que es 0, pues lo que podemos decir es que la velocidad inicial en el tramo 2 es ¿quién? 6 metros y la velocidad final en el tramo 2 también es 6 metros. Entonces acá decimos 6 metros sobre segundo menos 6 metros sobre segundo dividido ¿quién? Tiempo final menos tiempo inicial. El tiempo final, ¿quién es? 8 menos el tiempo inicial, que sería 3 segundos, que ahí es donde pues inicia el tramo 2. Y a esto vamos a decirle que 6 menos 6 pues es 0 y todo número dividido en 0 pues da 0. ¿Listo? Al dividir 0 dividido cualquier número da 0. Entonces, aquí esta aceleración pues ya sabemos que es igual a 0 en el tramo 2 y confirmamos que efectivamente esto es un movimiento uniformemente rectilíneo porque tiene una velocidad constante, no cambia a medida que va pasando el tiempo. Y para el tramo número 3, entonces tenemos una tercera aceleración.
Dentro de esa tercera aceleración vamos a encontrar los valores de velocidad final. ¿Cuál sería? La velocidad final de mi tramo número 3, pues sería 0 metros sobre segundo menos la velocidad inicial de mi tramo 3, que sería este que está acá, 6 metros sobre segundo. Entonces, 6 metros sobre segundo. Todo eso dividido mi tiempo final, es decir, los 12 segundos del recorrido del ascensor, menos el tiempo inicial en el tramo 3, que es dado los 8 segundos. ¿Listo? ¿Y eso cuánto me da? Entonces tenemos que 0 menos 6 metros sobre segundo, dividido 12 menos 8, 4 segundos. Entonces, ¿cuánto me da 6 cuartos? Me da igual a 3 medios. ¿Cuánto sería 3 medios? Perdón, menos 3 medios. 1,5. Menos 1,5 metros sobre segundo cuadrado. Y de esta manera confirmamos pues los valores de la aceleración para cada uno de los tramos, que me voy a permitir escribirlos acá. Para este tramo, primer tramo, tenemos una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Para este segundo tramo, entonces tenemos una aceleración de 0 metros sobre segundo cuadrado. Y para este tramo 3 tenemos una aceleración de menos 1,5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Lo único que hemos hecho es interpretar esta gráfica de la función en función de la velocidad en función del tiempo para poder encontrar la aceleración en cada uno de esos tramos. Ahora vamos a aplicar lo que es importante en el desarrollo de los ejercicios de esta tarea número 2 y es las Las fuerzas. ecuaciones que salen de analizar o de encontrar o de manejar la segunda ley de Newton. Bien, entonces decimos que la segunda ley de Newton, pues es decir, me dice que la sumatoria de las fuerzas es igual al producto entre la masa por la aceleración del sistema. ¿Listo? Y nosotros pues ya sabemos que tenemos que siempre hacer una sumatoria en dos ejes. En el eje X pues ya sabemos que no hay fuerzas, ¿cierto? Porque nuestro movimiento está vertical y se habla de unas fuerzas en el eje Y. Entonces aquí en el eje X no hay fuerzas o no se ejercen fuerzas sobre el sistema más bien. ¿Listo? Ahora pasemos entonces a analizar qué fuerzas pueden estar pasando o que pueden estar ejerciendo sobre este sistema en el eje Y. Entonces ya sabemos acá que podemos contar con una fuerza que es la fuerza peso. Mira, sí, algo así, amor. Amor. Dime. Bueno, con una fuerza peso que es igual al producto entre la masa del objeto por la gravedad. Y por su eje Y positivo va a estar ejerciendo entonces otra fuerza, que por favor imagínense en ese vector recto, que va a ser la fuerza normal, La que normal, es la sí. fuerza que me va a dar cuenta del peso aparente que me están pidiendo acá dentro del ejercicio. ¿Listo? Entonces, repasando el enunciado, me dicen, dibuje el diagrama de cuerpo libre de la persona en cada tramo del movimiento del ascensor. A partir de aquí, en el tramo 1 ya sabemos que tenemos dos fuerzas. El ascensor va avanzando, va subiendo y tiene una aceleración positiva. ¿Listo? Actúa la fuerza peso y la fuerza normal. Para el tramo 2, ¿qué fuerzas actúan? La gravedad. Igual también actúa la fuerza peso y también actúa la fuerza normal.
¿Listo? Pese a que va en velocidad, con velocidad constante, pues eso no implica que no estén ejerciendo esas otras dos fuerzas. Y en el tramo 3, pues encontramos también que actúan la fuerza peso y la fuerza normal. Es decir, en los 3 tramos actúan las mismas fuerzas. Fuerza peso hacia abajo, fuerza normal hacia arriba, en el sentido positivo de las 10. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la manera en la que yo haga esa sumatoria porque como varía la aceleración y cambian las condiciones del movimiento, pues aquí ya tengo que tener otro tipo de análisis. Cuando yo voy a hacer, a construir las ecuaciones del movimiento aplicando la segunda ley de Newton, Dios mío, un momento, resalto acá como debe ser. Ecuaciones del movimiento aplicando la segunda ley de Newton. Igual me quedó torcida la subrayada. Listo. Vamos entonces a ver cómo varía el sistema en cada uno de los tramos. Entonces, para el tramo 1, tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a estar dada por ¿quién? Por la fuerza normal, ¿cierto? Que va en sentido positivo de las Y, menos la fuerza peso, que se define como el producto entre la masa por la aceleración. ¿Y eso a qué es igual? Recordemos que es la sumatoria de fuerzas es igual al producto entre la masa y la aceleración. Aquí estamos haciendo la sumatoria de fuerzas. Estamos sumando estas dos fuerzas, la normal y la fuerza peso. Y eso, de acuerdo a la segunda ley, pues va a ser igual a ¿quién? A una masa por una aceleración. ¿Qué nos pide? Nos piden encontrar el valor de la balanza y el valor de la balanza va a estar relacionado con la fuerza normal. Es decir, que tenemos que encontrar la fuerza normal en cada paso, en cada tramo. ¿Cómo hacemos para encontrar la normal? La despejamos. Entonces decimos que la normal va a ser igual ¿a quién? A la masa por la aceleración más la masa por la gravedad. ¿Hasta ahí bien? Bien, profe. Sí, señora. Listo. Entonces, miremos, ¿conocemos el valor de la masa de nuestra persona? 70 kilogramos. 70 kilogramos, no la da el enunciado. ¿Conocemos el valor de la aceleración? 2 metros sobre segundo. 2 metros sobre segundo cuadrado, porque estamos hablando del tramo número 1. ¿Y conocemos el valor de la gravedad? 9.81. Listo, entonces conocemos todos los términos para encontrar todos los valores de los términos para encontrar la fuerza normal. ¿Qué nos queda acá? Pues reemplazar por los valores. Entonces decimos que la fuerza normal es igual a ¿quién? A la masa, fíjense que la masa está en estos dos términos, factor común de la aceleración más la gravedad. Y ahí sí podemos reemplazar. ¿Cómo reemplazamos? Decimos que eso es igual a 70 kilogramos, factor de ¿quién? De la aceleración, 2 metros sobre segundo cuadrado, más la gravedad, que sería 9,81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces, aquí, con esta expresión, ¿cuánto me estaría dando? Vamos a pasarlo acá. Vamos a pasarlo aquí. La normal para el tramo 1 es igual a ¿quién? A la masa, factor de la aceleración del tramo 1 más la gravedad. Y si reemplazamos, decimos que la normal va a ser igual a 70 kilogramos, factor de 2 metros sobre segundo cuadrado, más 9,81 metros sobre segundo cuadrado.
Entonces, la normal va a ser igual a 70 kilogramos y desarrollamos primero lo que está en paréntesis. Entonces, sumamos estas dos aceleraciones. 2 más 9,81, pues me da 11,81. No descuidemos las unidades. Unidades de aceleración, metros sobre segundo cuadrado. Ahora sí, multipliquemos. ¿Cuánto me da? 70 por 11,81. Los escucho, muchachos. 826,7. 826,7 Mm, kilogramos Ah, por metro espera. sobre segundo cuadrado. Y en fuerzas o en dinámica decimos que estas unidades de aquí equivalen a 1 newton. A Newton. ¿Listo? Por tanto, la fuerza normal es igual a 826,7 newtons. ¿Listo? Y aquí encontramos el valor de la fuerza normal cuando el ascensor está subiendo con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Fíjense que aquí estas aceleraciones se están sumando. Bien, pasemos al desarrollo a encontrar pues la fuerza normal en el tramo número 2. ¿Cómo quedaría? Volvamos a plantear la tramo 2. La sumatoria de fuerzas. Digamos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y ya sabemos que es la normal, ¿cierto? Lo miramos desde acá. Ah, bueno, hagamos aquí el ascensor. Ay, ya. Acá vemos que solamente ejercen dos fuerzas en todo el sistema en cualquiera de los trayectos. La normal en el lado positivo y la fuerza peso en el lado negativo del eje Y. Ahora, teniendo en cuenta eso, entonces volvemos a realizar la gráfica acá. Normal y el peso. Bien, entonces, la sumatoria de fuerzas en el tramo 2 va a ser igual a la normal menos ¿quién? Menos el peso. Y todo eso va a ser igual a ¿quién? A la masa por la aceleración. Pero entonces aquí tenemos una particularidad y es que el valor de la aceleración, ¿cuánto es? 0, porque Cero. ya habíamos visto que en ese segundo tramo tenemos una velocidad constante. ¿Listo? Bien, entonces, si la aceleración es 0, cuando yo multiplico 0 por m, pues voy a tener que esto es 0. Por tanto, ¿cómo me quedaría la ecuación? La normal menos la masa por la gravedad, que sería el peso, va a ser igual a 0. ¿Listo? ¿Y cómo hacemos para encontrar entonces el valor de la normal? ¿Cuánto quedaría? 686,7 newtons. Entonces, aquí ya se me adelantaron un poquito. Despejo esta expresión de la normal. Entonces, la normal es igual a la masa por la gravedad. Y a la hora de reemplazar, entonces digo que la normal es igual a la masa, que son 70 kilogramos, por la gravedad, que son 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Eso indica que me vuelves a repetir el resultado, por favor. 686,7 newtons o kilogramos. 686 o kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Ahí ya es todas las fuerzas. La unidad de la fuerza es Newton y su abreviatura es una N mayúscula. Bien. Listo.
Entendido entonces cómo se hace para el tramo 1, para el tramo 2, para el tramo 3 sería exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en el tramo 1? Aquí ya vimos en la diapositiva anterior, vimos que en el tramo 1 tenemos una aceleración positiva, en el tramo 2 tenemos una aceleración igual a 0 y en el tramo 3 vamos a tener una aceleración negativa. Entonces, cuando hagamos la sumatoria de fuerzas, ya ustedes podrían hacer la sumatoria de fuerzas en el tramo 3, van a tener que al momento de igualar esta sumatoria de fuerzas, no van a tener ni 0 ni un valor positivo, sino que van a tener que igualarlo a menos masa por aceleración. Miremoslo acá, el tramo 3. Entonces, nuevamente hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Recordamos que la primera fuerza, pues, es masa por gravedad. La segunda es la fuerza normal, ¿cierto? Y que al sumar esas fuerzas en el eje Y, tengo que la normal ay, se me está colgando la fuerza normal menos el peso va a ser igual, de acuerdo a la segunda ley, a masa por aceleración. Pero para este tramo, nuestra aceleración va a ser igual a menos 1.5 metros sobre segundo cuadrado, lo que indica que es una aceleración negativa. Por tanto, si yo pongo este valor acá, voy a tener que la normal menos masa por gravedad va a ser igual a menos masa por aceleración, porque ya sé que hay una aceleración negativa en el sistema. Cuando yo despejo la normal, ¿qué voy a entender? Los escucho. Despejen conmigo para no dejarme hablando sola, por favor. 70, no, No, menos, despéjame la fuerza normal de esta expresión que está acá. menos 70 kilogramos es igual, Antes de reemplazar, fíjate que antes de hacer de reemplazar de manera numérica, lo que uno hace es despejar y acomodar la expresión de la manera más simplificada posible y ahí sí, cuando ya la tenga en su menor expresión, la ecuación en su menor expresión, ahí sí comienza a hacer el reemplazo numérico. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que despejar la fuerza normal todavía. ¿Cómo quedaría despejada la fuerza normal? menos MA más MG. Menos MA más MG. Listo. Y aquí podemos sacar factor común. Entonces, esto es igual a ¿quién? A factor común, que sería la masa, ¿cierto? Primero ponemos los términos positivos, que sería gravedad, menos el valor de la aceleración. Ahora sí, entendiendo este despeje, esta expresión, sí entramos a reemplazar valores. Primero siempre pongan la ecuación en su mínima expresión y ahí sí hagan el reemplazo de los valores para que les quede mejor desarrollado el ejercicio. Bien, bueno, entonces aquí vamos a encontrar un valor de la normal, ¿cierto? De la fuerza normal, mi tercer valor. ¿Cuál sería ese tercer valor? Ahora sí me pueden dar la respuesta directa. Los escucho, chicos. 9.81 menos 1,5 es igual a 8,3 newtons metro.
Bueno, entonces vamos a hacer aquí un repasito. La normal para el tramo 1 va a ser igual a ¿cuánto? ¿Fue igual a cuánto? A la gravedad que sería 9.81 menos la aceleración, que No, sería espérame. 1,5. ¿Cuál fue la normal en el tramo 1? El valor de la normal. 826.7 newtons. Newtons. Listo. El valor de la normal en el tramo 2. 686,7 newtons. Listo. Y el valor de la normal en el tramo 3. 8.3. 8.3. La normal. Ah, no, espera, Listo. masa. Miremos aquí. 581.7 newtons. 581,7 newtons. Listo. Ahí tenemos entonces las tres fuerzas normales, es decir, el registro, no mentiras, la fuerza normal que va a ejercer la balanza sobre la persona cada vez que el ascensor se mueva, ya sea con una aceleración de 2, con una velocidad constante o con una aceleración de menos 1.5 metros sobre segundo cuadrado. Pero, ¿qué nos pide el enunciado? Si nosotros nos devolvemos al enunciado, nos dice que el enunciado pide varias cosas. Entonces, primero dibujamos el diagrama de cuerpo libre de la persona en cada tramo del movimiento del ascensor. Este ya está. El diagrama de cuerpo libre ya lo tenemos. Bien, lo segundo que nos piden es, a partir de ello, formular las ecuaciones de movimiento aplicando la segunda ley de Newton. ¿Listo? Que es lo que hicimos acá. Entonces, hicimos la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, tanto para el tramo 1 como para el tramo 2. Después nos dice, determine el valor que indica, acá está, determine el valor que indica la balanza en cada tramo. ¿Listo? Considerando la aceleración correspondiente del ascensor. Entonces, como nos piden el valor de la balanza en cada tramo, lo que tenemos que recordar es que la normal que nos registra o esta normal que nosotros acabamos de encontrar es directamente proporcional al producto entre la masa de mi objeto, bueno, o la masa de la persona que está subiendo al ascensor, producto de la gravedad, pues el valor de la gravedad terrestre. ¿Listo? Entonces, si queremos hallar el valor de la balanza, pues la balanza que nos está dando, la balanza nos va a dar la masa de nuestro señor, de nuestra persona que está ahí dentro del ascensor. Entonces, ¿cómo tenemos que proceder? Pues despejamos el valor de la masa para cada uno de nuestros valores de la normal. Entonces decimos aquí, masa es igual a ¿quién? ¿Qué sería igual la masa en el tramo 1? Despejamos normal sobre gravedad y reemplazamos. ¿La normal cuánto vale? 826,7 newtons. Dividido el valor de la gravedad, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Y eso cuánto me da? 0,8 metros sobre segundos. No, 826,7 dividido 9,81. Sería 84,27.
84,27. Estamos hablando de masa, kilogramos. ¿Listo? Para la masa en el segundo tramo, entonces hacemos exactamente lo mismo. Al despejar, encontramos que el valor de la masa en el tramo 2 va a ser igual a la normal sobre la gravedad. ¿Cuál es el valor de la normal en el tramo 2? 685,7 newtons sobre 9,81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Y eso a qué es igual? 69.9 kilogramos. O sea, aproximadamente 70 kilogramos. ¿Listo? Y pasamos a la masa número 3, exactamente de la misma manera. La normal sobre la gravedad. La normal 3, la normal 2, la normal 1. Ojo con eso. Dividido, o sea, 581,7 newtons dividido los 9,81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto me da eso? 59.3 kilogramos. 59,3 kilogramos. Y entonces aquí tenemos algo muy curioso. Si estamos hablando de la misma persona, en un trayecto pesa 84,27 kilos, en el otro trayecto pesa 70 kilos y en el otro trayecto pesa 59,3 kilos, ni se puso a dieta ni se engordó en ninguna de esas dos. Aquí, para hacer el análisis físico que les piden ustedes, tienen que averiguar qué se llama eso del peso aparente. ¿Listo? Y de cómo la fuerza normal está relacionada con el peso aparente y cómo ese peso aparente también varía o cambia dependiendo de si el sistema está acelerado o no. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando la aceleración del sistema es mayor? ¿Qué pasa cuando la aceleración del sistema disminuye? ¿O qué pasa cuando está con una aceleración igual a 0? ¿Qué pasa con ese peso aparente? Cuando ustedes les piden el sentido físico, la interpretación física de estos resultados, fíjense que es la misma persona que cambia su peso aparente o su peso, pues, o su masa en los 3 trayectos del ascensor. ¿Cómo está relacionado eso con el peso aparente? ¿Cómo se relaciona el peso aparente con la normal? ¿Y qué pasa con el peso aparente cuando tenemos un sistema o cuando hay un movimiento acelerado? ¿Listo? Si ustedes responden esa pregunta, pues ya están haciendo la mitad del ejercicio. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, señora. Fíjense que aquí hay un aumento de peso porque la masa inicial de la persona era de 70 kilogramos, ¿no? Perdón, aumento de peso. La masa de la persona era de 70 kilogramos. Aquí la báscula va a dar un resultado mayor al de la persona. Aquí la báscula da un resultado igual al de la persona y aquí la báscula da un resultado menor al de la persona. ¿Listo? Entonces, ¿qué está sucediendo con la aceleración en cada uno de estos tramos y cómo se relaciona con esta masa? Bien, listo. Por último, entonces tenemos otros 2 puntos que borré las preguntas, pero pues ustedes ahí que tienen la guía me pueden indicar cuál es la siguiente pregunta de la primera situación del ejercicio 1. Chicos, no me dejen morir. Dice, No, profe, realiza ya. Espera. interpretación física de los resultados en el punto 1. Bueno, eso es lo que les hablo del peso aparente, pero eso ya se los dejo de tareita ahí. El punto número 3 me dice, ¿qué pasaría si la aceleración hacia abajo fuera igual a G? ¿Y qué marca la balanza en este caso? Realice los cálculos e interprete físicamente el resultado.
Listo. Entonces, aquí nos hacen la pregunta muy puntual, ¿con qué tipo de aceleración? Hacia abajo, es decir, ¿con qué tramo? El 3. Con el tramo 3, que es donde se ve una desaceleración. Entonces, ya sabemos que en ese tramo están actuando dos fuerzas. La primera es la fuerza peso, mg, la segunda es la fuerza normal. Ya hicimos la sumatoria. Recordemos, por favor, la sumatoria de las fuerzas en el tramo 3, donde la aceleración es negativa. ¿Cómo quedaría expresada? La fuerza normal menos Sí, la masa por la gravedad. La masa menos la gravedad. menos masa por gravedad. Menos masa por gravedad. Ajá, y eso es igual a 59.3. de acuerdo a la segunda ley de Newton, donde la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Estamos hasta ahora haciendo la sumatoria de las fuerzas. Me dice que estamos sumando fuerzas de normal menos masa. ¿Listo? ¿Por qué menos? Pues porque es la fuerza como que se está oponiendo a la normal. Bien. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, después de hacer la sumatoria de las fuerzas, todo eso lo igualamos a masa por aceleración. ¿Listo? De esa manera queda construida la ecuación de acuerdo a la segunda ley de Newton. Ahora, ¿qué pasa con la aceleración en el tramo 3? Es negativa. Es negativa y valía menos 1,5 metros sobre segundo cuadrado. Bien, al ser negativa, entonces tenemos acá que la normal menos masa por gravedad es igual a ¿quién? Si A es negativo, altera este resultado. Menos masa por aceleración. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señora. Listo. Ahora sí despejo la normal, porque me piden qué pasaría con la aceleración, qué pasaría si la aceleración hacia abajo fuera igual, qué marca la balanza en este caso. O sea, ya sabemos que cuando nos preguntan por la marca de la balanza, entonces tenemos que hallar nuestra fuerza normal. Esa fuerza normal es igual a ¿quién? A menos masa por aceleración más masa por gravedad, porque despejamos. Este término queda igual, que está negativo, y este negativo por desigualdades quedaría positivo en el otro lado de la igualdad. Entonces aquí, normal es igual a ¿quién? A masa, factor común, ¿cierto? ¿De quién? De la gravedad, que está positiva, menos la aceleración, que está negativa. ¿Hasta ahí vamos bien? Lo que estamos haciendo acá es factorizando, como hay más acá y Señora, más acá, entonces sacamos factor común. Listo. Y ahora nos dicen que hay que tener en cuenta si esa aceleración es igual a g. Entonces, si A es igual a g, ¿cómo entraríamos a reemplazar? Pues la normal es igual a la masa, factor de ¿quién? De g menos, como A es igual a g, pues lo reemplazo. G igual a g, ¿verdad? ¿Y qué pasa acá? se cancela. Esto daría 0, ¿cierto? Y un todo número multiplicado por 0, pues da 0. Y quiere decir que la normal, ¿cuánto me estaría dando? 70. No.
Ah, bueno, la Cero. normal sería 70 kilogramos, ¿cierto? Que es lo que pesa la persona por 0 metros sobre segundo cuadrado. Y eso me da que la normal es igual a 0. Ahora, acá la flechita de vector para que no se confunda con la n de unidades de la fuerza. Listo. Entonces, tenemos que si esa normal da 0, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría con la masa? ¿O qué pasa en la balanza? Acuérdense que esta fuerza, este valor de la normal, es que es el valor que me da a mí la basculita multiplicado por la gravedad claramente. Es el valor que me da la báscula cuando yo o cuando la persona que está sobre el ascensor se para sobre ella, ¿cierto? Y una persona que está sobre la báscula, pues no le va a dar 0 newtons. Entonces, aquí es donde ustedes averiguan por qué en este proceso, si la aceleración es igual a la gravedad, la aceleración hacia abajo es igual a la gravedad, daría una normal de 0 newtons. Quiere decir que la balanza no está haciendo ninguna lectura. Entonces, aquí les voy a dar una pista con esta palabrita, pero ustedes la tienen que sustentar. La escribí mal. Esa pista está como chichipata. No, mentira, sin gravidez. ¿Listo? Van a leer sobre el tema, van a buscar y cómo esta puede argumentar que el valor de la fuerza normal ahí sea de 0 newtons. Bueno, Listo, profe. bien. Con eso terminamos la situación número 1. Pasamos entonces a la situación número 2. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Señora. Ah, bueno, ya hay más estudiantes, entonces, porfa, chicos, recordarles que este espacio es para el desarrollo del ejercicio 1A, las orientaciones en el desarrollo del ejercicio 1A, y asimismo recordarles la importancia que registren asistencia en el campus virtual. Bueno, listo. Alguno entonces me dicen que no hay preguntas hasta acá. Vamos entonces a seguir con la parte número 2 para dar por terminada estas cipas del día de hoy. En la primera situación, pues busqué la manera de hacerlo paso a paso para que se entienda cómo es que se quiere desarrollar, se debe desarrollar el ejercicio. Busqué la manera de mantener como las unidades dentro de cada uno de los pasos, cómo se plantea desde el diagrama de cuerpo libre de cada tramo, cómo se plantean las ecuaciones aplicando la segunda ley de Newton, todo eso es importante, y cómo las condiciones, pese a que las fuerzas son las mismas, un peso y una normal que actúan de la misma manera, las condiciones y las ecuaciones van a cambiar de acuerdo a la aceleración que tiene el sistema y cómo hallamos el valor de la aceleración a partir de la interpretación de la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Entonces, hemos hecho muchísimas cosas aquí y eso mismo lo vamos a aplicar en la situación número 2 ya de una manera un poco más resumida. ¿Listo? Para que ustedes completen muy bien su trabajo y puedan hacer el video con todas las de la ley. Bien. Tenemos entonces el enunciado, nos dice, dentro del mismo ascensor se coloca un resorte vertical fijo al techo. Entonces acá tenemos nuestro resorte que está fijo en el techo, está anclado, del cual cuelga una masa de 5 kilogramos. Acá ya nos cambiaron la masita.
En condiciones normales, sin movimiento del ascensor, cuando está en reposo, el resorte se encuentra enlogado a una distancia de equilibrio de x sub 0, 0,245 metros. Bien. A continuación se muestra la gráfica de fuerzas versus elongación del resorte en condiciones de equilibrio. Entonces, pongamos esta gráfica más grande. Entonces tenemos acá la gráfica donde evalúa que para cada determinada distancia que se va estirando el resorte o que se va elongando el resorte, hay una fuerza determinada. Bien. Como pueden ver, esto es una línea recta. Son directamente proporcionales una de la otra. A medida que yo voy estirando el resorte, entonces ese mismo resorte pues va ejerciendo una fuerza que va incrementando de manera proporcional. Bueno, entonces nos dice, a continuación se muestra el resorte, bueno, las condiciones del equilibrio. ¿Cuál es la pregunta del enunciado? Dice, a partir posteriormente, el ascensor realiza un movimiento vertical cuya velocidad varía según lo representado en la gráfica de velocidad versus tiempos de la situación número 1. Es decir, contamos con los mismos tramos, 1, 2, 3, mismas velocidades y mismas aceleraciones, 2, 0 y menos 1,5 metros sobre segundo cuadrado respectivamente. Ahora, punto 1. A partir de la gráfica de la fuerza versus elongación proporcionada, determine el valor de la constante elástica K del resorte. Y aquí es donde, dentro de los aportes que he visto, hay una observación muy común. Y es que el enunciado es muy claro cuando dice, a partir de la gráfica determine la constante o determine K, la constante de elasticidad del resorte. ¿Listo? Muchos estudiantes, que está bien, pero que no es lo que el ejercicio pide, es que de una vez van despejando, ¿sí? Van encontrando el valor de K a partir de la definición de una fuerza o de la ley de Hooke. Pero como se pide que es a partir de la gráfica, porque estamos en un ejercicio que se llama análisis gráfico, esta parte va a ser muy importante porque va a estar demostrando dominio del tema de acuerdo a lo que está enfocado el desarrollo del ejercicio. Bien, por eso, por ejemplo, en las tareas, en la tarea 2, en los ejercicios 1 y 2, donde pedían conversión de unidades, manejo de prefijos y todo eso, si no ponían las unidades, pues para mí no estaban desarrollando el ejercicio porque el ejercicio estaba hablando de conversión de unidades, donde las unidades tienen un papel muy importante en el procedimiento del desarrollo del ejercicio. Asimismo, como el ejercicio es análisis gráfico, pues se debe evidenciar que se hace un análisis gráfico en el desarrollo del ejercicio. Entonces, ¿cómo a partir de esa gráfica o de esta gráfica nosotros encontramos la constante de elasticidad de nuestro resorte? Bien, si vemos, esto es una línea recta y por matemáticas sabemos que cuando tenemos una función así la podemos expresar como y igual a mx más b. Y a partir de eso también tenemos otra ecuación que se llama la ecuación de punto pendiente, que nos dice que y final menos y inicial es igual a m, que sería la pendiente de x final menos x inicial. ¿Y qué me dice esto? Que a partir de una pareja de coordenadas de puntos x, y, si yo tengo dos puntos en una gráfica, puedo encontrar la pendiente. Bien, listo. Entonces, vamos a partir de esta ecuación, que es una ecuación que yo puedo utilizar cuando encuentro una función lineal, vamos a encontrar la pendiente, que es el valor de m. Entonces, ¿cómo quedaría despejada m? M va a ser igual
a Y final menos Y inicial sobre esto que está acá, en términos coloquiales, pasaría a dividir, que sería X final menos X inicial. ¿Bien? ¿Y quién es Y y quién es X? Pues Y son los valores que están en el eje Y, que en este caso serían los valores de la fuerza, y X son los valores que están en el eje X, que en este caso serían los valores de la elongación, que tanto se me está estirando mi resorte. Entonces, teniendo en cuenta esta ecuación, esta expresión, vamos a revisar esos dos puntos, esa pareja de coordenadas que me va a permitir encontrar la pendiente de mi función lineal. Entonces, Y final, ¿quién sería? Pues Y final es la fuerza final aplicada en mi gráfica, que es 60. Si se fijan, este es el último valor. Este es mi punto X final, Y final. Y este sería mi punto inicial. X inicial, Y inicial. Ahora, si reemplazamos aquí, ¿cuánto sería X final? X final es 0,3. Y Y final sería 60. Ahora, X inicial es 0 y Y final también es 0. Por tanto, si yo voy a reemplazar acá, ¿cómo quedaría? Los escucho. 60 menos 0 dividido 0,3 menos 0. Menos 0. ¿Listo? Es cuestión de reemplazar los valores teniendo en cuenta pues los puntos inicial y final de la recta que tengo ahí. Bien, ¿y eso cuánto me da? Pues me da que 60, estamos hablando del eje Y, estamos hablando de fuerzas, o sea, 60 newtons, dividido 0,3, ¿0,3 qué? Metros. ¿Cuánto me da? 60 menos 0,3 metros. 59.7 newtons. Vale. ¿Todos de acuerdo? ¿60 dividido 0,3? Daría 200. 200. ¿Cuáles serían las unidades? En el denominador tenemos newtons y en el Metros. numerador tenemos metro. Entonces, 200 newtons sobre metro, y esta sería mi constante de elasticidad del resorte K. ¿Listo? Minúscula. Me parece mayúscula, ¿cierto? ¿Listo? Entonces decimos que K es igual a 200 newtons sobre metro. Y ahí encontramos nuestro primer punto. ¿A partir de qué, muchachos? De interpretar la gráfica. Bien, la idea es que lo hagan así para que se vayan familiarizando con encontrar pendientes, con relacionar la proporción que hay entre la fuerza y la elongación del resorte. Bueno, dice, como punto 2, dibuje el diagrama de cuerpo libre de la masa colgante en cada tramo del movimiento. Construya las ecuaciones de movimiento por medio de la segunda ley de Newton y encuentre la elongación o contracción adicional del resorte en cada tramo respecto al punto de equilibrio. Considerando, la aceleración correspondiente del ascensor. Y después, pues, realice su respectiva análisis e interpretación física. Bien, entonces, es básicamente lo mismo que tenemos que hacer o que hicimos en la situación número 1. ¿Listo? Son 3 tramos, entonces básicamente son 3 cálculos del mismo análisis. ¿Qué fuerzas estarían aquí involucradas? Pues cuando hablamos de resorte, hablamos de una fuerza elástica y también hablamos, al estar bajo la gravedad,
sometidos a la superficie terrestre con la gravedad. Entonces tenemos acá una masa por una gravedad, donde la gravedad pues es 9,81. ¿Listo? Eso hace que, ¿qué? Que tengamos una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Voy a borrar esto que está acá. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿quiénes son? La fuerza elástica menos la masa por la gravedad. Y por segunda ley de Newton, todo esto es igual ¿a qué? A una masa por una aceleración. Como estamos hablando del tramo 1, ¿cuánto vale la aceleración? 2 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, es una aceleración positiva. ¿Y quién es esa fuerza elástica? Por ley de Hooke tenemos que la fuerza elástica es igual a menos K, que es la constante de elasticidad del resorte que acabamos de ver, por X, que está dada como el desplazamiento que tiene la masa fuera de su punto de equilibrio. ¿Listo? Entonces, aquí, aplicando estas dos ecuaciones, esta ecuación número 1 y esta ecuación número 2, podemos entonces encontrar ¿quién? El valor de X. Porque nos preguntan por la cantidad o la distancia que ya sea que se estire o que se contraiga el resorte en cada uno de los tramos. Entonces, ¿cómo hacemos este primer tramo? Y dejamos hasta acá para que desarrollen el tramo 2 y 3 y hagan la respectiva comparación. Entonces, teniendo en cuenta estas dos ecuaciones, podemos decir aquí que la fuerza elástica es igual ¿a quién? A la masa por la aceleración, ¿cierto? Más la masa por la gravedad. Nuevamente encontramos un factor común. sí, un factor común. Entonces, la fuerza elástica es factor común de masa por aceleración más gravedad. Listo. Ahora, ¿qué tenemos en cuenta acá? Que la fuerza elástica era igual ¿a quién? De acuerdo a la ley de Hooke, la fuerza elástica, no, ahí no se ve. La fuerza elástica es menos K por X. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. Y en este caso, por aquello de que vamos a tomar las fuerzas que están en el mismo sentido del desplazamiento del objeto, las vamos a tomar como positivas, y las que están en contra de la dirección de ese desplazamiento, pues van a ser tomadas como fuerzas negativas. En este caso, si recordamos, la fuerza elástica va hacia arriba y el ascensor va subiendo. Es decir, que la fuerza elástica, la dirección de esa fuerza elástica es igual o tiene la misma dirección de la aceleración del ascensor. Entonces, son positivas. Vamos a tomar la fuerza elástica como una fuerza positiva. Eso indica que la fuerza elástica la podemos expresar al ser positiva solamente como la constante de elástica por la distancia de elongación. Entonces venimos y reemplazamos acá. Kx es igual a masa factor de A más G, es decir, de la aceleración más la gravedad. ¿Qué nos interesa? Nos interesa encontrar X.
Tenemos que despejar X en cada uno de los tramos. Entonces, quedaríamos con que X va a ser igual a ¿quién? A masa sobre K, factor de aceleración más gravedad. Y reemplazamos. Entonces, masa en este caso es de 5 kilogramos sobre la constante de elasticidad que dio 200 newtons sobre metro. ¿Factor de quién? De aceleración, que es de 2 metros sobre segundo cuadrado, más la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? De aquí que nos queda únicamente operar y ya encontramos un valor numérico para el desplazamiento del resorte en el ascensor cuando va subiendo. ¿Qué nos hace falta? Pues encontrar el desplazamiento del resorte en el segundo tramo cuando el ascensor va en una velocidad constante. Y por último, encontrar el desplazamiento de ese resorte cuando el ascensor va subiendo, pero va subiendo con una desaceleración, es decir, como que cada vez va yendo más despacio hasta llegar a su reposo nuevamente. Bien. Entonces, una vez encontradas esas tres distancias, van a compararlas nuevamente, así como lo que hicimos con la comparación de las masas, y van a mirar qué tanto, qué tanta distancia del resorte, cuál es la distancia que cambia en el resorte respecto al punto inicial de elongación. Entonces, recordemos que en nuestro enunciado nos dicen que ese resorte no se encontraba en una posición de equilibrio. Ese resorte ya venía un poquito estirado por la acción de la gravedad y que estaba estirado a una distancia x sub 0. Y esa distancia de x sub 0 era de 200 de 0, ¿qué? 0,200 algo. 45. ¿200 qué? 45. De 245 metros. ¿Listo? ¿Qué va a pasar en la situación 2? Si ustedes reemplazan, van a encontrar que si este número X1 es mayor a 245 metros, pues ¿qué indica? Que se va a estirar un poquito más, ¿cierto? Si ese número es igual a 0,245, ¿qué va a pasar? Pues que no se altera la elongación del resorte de acuerdo al movimiento que tenga el ascensor. Y si ese X va a ser menor a 0,245, ¿qué va a pasar? Que es como si se elonga, se comprime, como si se comprimiera respecto a este punto de equilibrio. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Van a decir, se estira, permanece igual, o se comprime. ¿Y por qué? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señora. Bueno, entonces, profe. Ay, sí me habían respondido, chicos, es que no puedo ver el chat mientras escribo. Listo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que ya prácticamente hicimos el desarrollo del ejercicio, les queda como tener en cuenta las particularidades de cada uno de los tramos, hacer los análisis físicos manejando los términos de peso aparente, manejando el término de ingravidez,
mirando el término pues de o el comportamiento de elongación o de comprensión del resorte. Eso sería como lo que más tendrían que resaltar ustedes dentro del desarrollo de las IPAs, dentro del desarrollo de las IPAs, dentro del desarrollo del video de sustentación. Y ya darían por terminado este primer ejercicio. Listo, recordemos que este ejercicio tiene un peso evaluativo de 30 puntos. Es el ejercicio que más tiene valor dentro del desarrollo de la tarea número 3. Respecto a las retroalimentaciones, la idea es que ustedes vayan subiendo unos aportes significativos y en la medida que van subiendo ese aporte, yo les voy compartiendo la calificación que van obteniendo. ¿Listo? Entonces, para quienes ya les aparece algún tipo de calificación en la tarea 3, recuerden, es progresiva. Si ustedes participan más veces en el foro, pues entonces yo les voy subiendo el puntaje de una vez. De tal manera que de aquí al 26 ustedes ya tengan una idea de más o menos cuánto tienen en esa, cuánto puntaje tienen en esa tarea. ¿Listo? No siendo más, pues agradezco la atención y la asistencia a cada uno de ustedes. Estaríamos en contacto. ¿Alguna pregunta? Profe, yo sí necesito, porfa, que una vez se desconecten los compañeros, me regale un espacio para hacerle una pequeña consulta. Si quieres, me escribes en el interno y hacemos una llamada por ahí porque todo esto va a quedar grabado. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces, a las 25 nos vemos. Bueno. Bien. Listo, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, nuevamente desearles una feliz noche y estaremos en contacto. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.